y Gastón Arispe, diputado del Parlasur, que van a ser quienes tengan a cargo esta charla a partir de unos minutos nada más. Como siempre, bueno, mi nombre es Gustavo Pérez, yo pertenezco a LEGAR. LEGAR es una organización universitaria que pregona una facultad para todos, es decir, continuar con el beneficio de la universidad no arancelada, incorporar el boleto estudiantil y los libros, y tratar de que la universidad sea para todos, en cuanto a oportunidades de estudio, pero también en cuanto a oportunidades laborales una vez que terminamos la carrera. A lo largo de todas estas charlas que comenzaron allá por el 1 de junio, se ha ido sumando gente, a quienes les agradecemos haberse sumado al espacio, pero siempre está la puerta abierta para que se siga sumando gente. Nuestra pretensión es presentarnos en las elecciones del mes de septiembre, seguramente, y competir con nuestros ideales frente a otras agrupaciones políticas que han estado manejando el centro de estudiantes durante muchos años y los progresos han sido de escasos para abajo. Así que desde ya agradecerles a todos. Voy a presentar a nuestros oradores del día de la fecha. Por un lado, el doctor Walter Gangi es abogado recibido en la facultad nuestra, en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como docente en la Facultad de Derecho, en la UBA, y también en la Universidad Nacional de La Matanza. Las asignaturas a su cargo son Teoría del Estado, la formación del Estado argentino, sistemas electorales y representación política, Derecho privado de familia y sucesiones, y medidas cautelares. También el curso de CPO de medidas cautelares en el derecho de familia. También va a estar a cargo de esta presentación Gastón Arispe. Él es diputado del Parlasur, es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur y también diputado nacional mandato cumplido. Dicho esto, pasamos a darle la palabra al doctor Walter Gangi para que comience con la presentación. Gracias, Walter. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahora sí, hola, buenas tardes Gustavo, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta jornada del día de hoy. Muchas gracias en especial a Gastón Arispe por estar acá presente. Es un placer enorme para mí volver a compartir una mesa con vos, como lo hemos hecho en otras oportunidades en la facultad, y esta vez lo vamos a hacer a través de este medio que la tecnología nos proporciona y que nos permite mantenernos unidos en este momento tan difícil que vive el mundo. Iba a decir la Argentina, pero que vive la Argentina y el mundo, en el cual lamentablemente no podemos estar presentes, estar juntos, darnos un abrazo, pero es bueno que podamos cuidarnos, porque eso es lo que nos diferencia a lo mejor a los peronistas del resto, ¿no? Nosotros, como decía una compañera el otro día, tenemos esa solidaridad, ¿no? Que nos hace pensar no solamente en uno mismo, yo me cuido y me salvo yo y es lo único que importa, sino saber que cada vez que nos estamos cuidando al otro, estamos evitando transmitir el virus, estamos evitando convertirnos en un elemento de contagio y así provocar consecuencias disvaliosas. Bueno, ¿se me está escuchando bien? Hola, ¿se escucha bien? Perfecto, Walter. Bueno, Perfecto. a veces que el otro día tenía un problemita, así que me quedé ahí pensando como que estaba hablando solo. Bueno, como decía, es un enorme honor presentarlo a Gastón Arispe en este cargo que
realmente muy merecido para un luchador incansable, un político de raza, si me lo permitís decirte, vos sos un animal político, como decía Aristóteles, un luchador desde la juventud, y hoy presidente nada menos que de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, esta institución que trasciende nuestras fronteras y que va a tratar un tema tan importante como es el de los derechos humanos. La Argentina vivió un antes y un después en el tema de derechos humanos, podemos decir, quienes somos más grandes recordamos allá por los años 70 o hemos visto en algún video, otros también, como el llamado proceso de reorganización nacional le hacía creer a la gente que cuidaba los derechos humanos con una frase que salía en todos los medios y que decía en aquel momento: los argentinos somos derechos humanos, derechos y humanos. Nada más hipócrita que aquella frase por todo lo que llegamos a conocer después que sucedió en aquellos fatídicos años, ¿no? Digo un antes y un después porque fue, como lo dijo un libro en la época de Alfonsín, aquel famoso informe de la CONADEP, nunca más. Tanto sufrimiento, tanto dolor, torturados, compañeros desaparecidos, hijos y nietos secuestrados, muchos de los cuales aún no han recuperado su identidad. Y a partir de ese momento, de la finalización de este nefasto periodo, vino para la Argentina la recuperación de la democracia. Podemos decir hoy, casi a 40 años, la recuperación definitiva de la democracia, ¿no? Yo creo que la Argentina vivió 3 periodos democráticos realmente como su nombre lo indica. Cuando la democracia estaba en el mundo ya teniendo cierta decadencia y aún en Estados Unidos, en Europa comenzaban las autocracias, la Argentina comenzó con la verdadera democracia, es decir, con el voto a partir de la ley Sáenz Peña, que aún tenía muchas restricciones. No nos olvidemos que la ley Sáenz Peña también fue muy importante para la llegada de lo que conocemos como la democracia radical. Una democracia donde todos aquellos que estaban, y digo todos porque la mujer estaba excluida, todos aquellos que podían participar lo hacían. No conocíamos ningún tipo de restricción como se había conocido en antaño, digamos, cuando la hegemonía partidaria del siglo XIX y principios del siglo XX había dejado el poder en manos de un grupo reducido. Ese grupo reducido que hoy todavía existe y que llamamos, y no se piensen que es una palabra antigua, llamamos oligarquía, y que, como bien decía Evita, no ha desaparecido. No seamos exitistas porque todavía están agazapados y lo vemos en cada ocasión esperando el momento. Esa fue la primera democracia, la democracia radical, sin restricciones, y luego la democracia que vino después de la Revolución del 43, que fue la democracia peronista. Todo lo demás que ocurrió en el siglo XX no fue más que una manipulación y un engaño a través de la fuerza y a veces a través de la mentira. Aquellos autores de estos hechos vulneraron permanentemente los derechos humanos. ¿A quién se le ocurriría hoy bombardear una plaza? Yo creo que a varios, varios pueden tener esa idea, pero no lo harían por las consecuencias que esto le podría traer. Sin embargo, allá en el año 55, algún demente se le ocurrió el plan de convertir a Buenos Aires en una Pearl Harbor y bombardeó una ciudad abierta, matando a centenares de personas en un hecho que significa una enorme violación a los derechos humanos y que ha quedado terriblemente impune. ¿Y saben qué tiene esto de algo que tiene singular importancia? Es que en aquel momento ya se había hecho la Declaración Universal de 1948. Sin embargo, la Argentina desconoció. Aquellos que participaron en aquel golpe del 55, que fueron los mismos que bombardearon la plaza y que dieron comienzo al terrorismo de Estado,
no cabe duda que son los mismos que van a aparecer luego en el año 1976. Ustedes van a ver que son los mismos actores, y los mismos del 55 también fueron actores de la década infame, y si nos vamos más atrás, van a ser siempre las mismas familias participantes de esta oligarquía. ¿Por qué menciono esto? Porque fueron en estos periodos precisamente del 76 al 83, cuando hubo una enorme violación de los derechos humanos que queremos pensar que se terminó a partir de la recuperación de la democracia, pero que ha tenido algunos destellos, imprudentes destellos de vuelta. No nos olvidemos que el gobierno de Alfonsín, que fue el primer gobierno de la democracia, juzgó a aquellos militares que habían estado involucrados en aquellos actos terribles cometidos durante el proceso militar, aquellas enormes violaciones a los derechos humanos, aquellas enormes violaciones cometidas por un grupo de personas que se consideraban los dueños de la vida, y de hecho lo eran, porque vos vivías o morías o desaparecías, o se te transformaba tu identidad o la de tu hijo de acuerdo a lo que ellos querían. Vivió y murió quien ellos quisieron, escribieron para el Mundial 78 quienes ellos quisieron mientras estaban encerrados en la ESMA y en otros puntos de encierro clandestino que hubo en el país. Fueron años terribles. ¿Y sabe por qué tenemos que destacar esto y tener mucho cuidado y estar muy atentos? Y es bueno que exista una comisión que vele por esos derechos, porque estas mismas personas que estuvieron allá entre el 76 y el 83, vamos a encontrarlos nuevamente, porque vos decís, epa, pero si, por poner un ejemplo, si Domingo Cavallo ya era un funcionario de la dictadura, Domingo Cavallo también fue un funcionario y un superministro en la década de los 90. Quiere decir que así como con muchas dificultades en los años 80, precisamente en el 85, 87, se juzgó a estos militares, también tenemos que hablar de las dificultades que provocaron los levantamientos y que terminaron con las famosas leyes de obediencia debida y punto final. Esto no desmerece lo anterior, el nunca más y el juicio a las juntas. Lo que desmerece todo este trabajo que va a ser echado por tierra por el gobierno de los años 90, disfrazado de peronista, aquel gobierno que sí echó definitivamente por tierra y donde hubo varios interesados porque estuvieron vinculados directamente con el llamado proceso de reorganización nacional, que como bien se destaca es un golpe cívico militar porque muchos civiles participaron activamente y esos mismos civiles luego volvieron a aparecer en la década de los 90. Y esos mismos nombres volvieron a aparecer en el 2015. Y esos mismos nombres son los que ahora serán los hijos, serán ellos mismos, serán los nietos o serán los bisnietos, pero son siempre las mismas familias las que atentan contra los derechos humanos, ponen en juego la democracia y todo lo que hemos logrado. Ustedes fíjense cómo un expresidente se sienta frente a una cámara y con total impunidad pide un golpe de Estado en Venezuela. Nuestras fronteras trascienden. Nosotros desde hace mucho tiempo, desde hace un siglo, pensamos en la integración de Latinoamérica, integración que ya pensaron nuestros próceres, que yo llamo la patria grande de San Martín y de Bolívar, porque en algún momento existió el famoso proyecto del ABC a principios del siglo pasado, que Perón quiso poner en práctica. El ABC es el gran puntapié inicial del Mercosur. El ABC, que era Argentina, Brasil y Chile, era un proyecto que Perón trató de llevar a cabo y que quedó trunco como tantas otras buenas propuestas e ideas y proyectos del peronismo que fueron, digamos, de alguna manera aplastados por esa dictadura de Rojas y Aramburu, o de Aramburu y Rojas. Pero finalmente ese proyecto que se llevó a cabo en la década de Alfonsín, y que afortunadamente Alfonsín pudo convencer a su sucesor que no lo tomara como una cuestión
partidaria, como una cuestión radical, sino que lo tomara como una cuestión de política de Estado, y el Mercosur salió adelante. Claro que terminada la década del 90 tuvimos la fortuna de poder recuperar nuevamente esa lucha por los derechos humanos a través de los juicios de la memoria, la verdad y la justicia, cuando Néstor Kirchner gobernó a la Argentina. Todos recordamos, y cuando íbamos a la facultad y estudiábamos Derecho, nos preguntábamos por qué en la Casa Rosada y por qué en otros lugares tenía que haber bustos y cuadros de presidentes de facto que habían llegado al poder a través de métodos no previstos en la Constitución. En ese sentido llegó Néstor e hizo algo que muchos seguramente, sin duda alguna lo puedo decir, soñamos con que lo podíamos hacer en algún momento. Bajar ese cuadro fue tan importante como los juicios de memoria, verdad y justicia, fue tan importante como la lucha permanente por los derechos humanos, fue tan importante como la lucha de abuelas y madres de Plaza de Mayo, fue tan importante como la recuperación de hijos y nietos robados por aquella dictadura, y que esto todavía sigue. Fue tan importante el tema del nunca más, para que sepamos que en aquel momento, a partir de ese momento, no se iba a poder volver a tener un gobierno de esa desgraciada trascendencia. Bueno, ahora el Parlasur va a trascender las fronteras y hoy tenemos graves, pero en la Argentina hay personas que están al acecho sin duda, pero Latinoamérica también la está pasando muy mal. Y yo creo que podemos destacar el tema de los agravios permanentes hacia el gobierno de Venezuela por parte del imperio norteamericano. Y ¿saben lo que es más peligroso? Como decía Jaureche, si es malo el gringo que te compra, es peor el criollo que te vende. Y ese es el gran problema que tenemos en Latinoamérica. El problema de Latinoamérica son los personeros del imperio, son los personeros, alguna vez fueron personeros del imperio británico, hoy son personeros del otro imperio. Y ellos lo tienen bien diagramado. Fíjense ustedes que, como lo dijo hace pocos días un orador en una de estas jornadas, nunca podemos lograr que Argentina, Brasil y México tengan gobiernos populares. Sería muy importante para la región, sería muy importante que Latinoamérica en algún momento logre el sueño de San Martín y de Bolívar, podamos unirnos definitivamente contra hermanos, expulsar a esos personeros, apátridas y vendepatrias, y de alguna vez por todas poner las condiciones para tener los réditos que nuestro pueblo merece. Espero que esto que digo, yo pueda verlo, y les agradezco mucho que me hayan escuchado, y ahora le voy a dar la palabra a nuestro invitado del día de hoy, Gastón Arizpe. Muchas gracias. Tiene el micrófono apagado el legislador. Ahí está. Hola, ¿se escucha ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Walter, Escucha un poquito arriba. Bueno, vamos a ver si alguien, si no llega a ser escuchado, te pido, Walter, que me lo avises. En principio te agradezco la invitación a vos y a todos los estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho de la UBA. Para mí es muy importante que podamos hacer esta actividad. Les agradezco a todos los que se acercaron a esta videoconferencia, que es el nuevo método que nos permite la cuarentena, así que bueno, en principio este es un buen método. No tenía el Google Meet, así que tuve que entrar un poco tarde porque tenía que adaptar mi celular, bajar la aplicación. En
En principio, quiero decir que la situación de los derechos humanos en América Latina debería, que es el título, debería ser abordado país por país, pero porque hay situaciones nacionales, hay causas locales que expresan que hay una situación de desigualdad en América Latina, que es el continente más desigual del mundo y uno de los que tienen un nivel de pobreza mayor. Así que, en principio, también deberíamos encuadrar la situación de América Latina en un marco de que el continente está... A ver si se apaga el teléfono este. En un marco de... el continente está viviendo la situación geopolítica de que los norteamericanos se fueron de Asia, África, Medio Oriente, y las últimas situaciones que se dieron básicamente en Siria, en Afganistán un poco antes, bueno, todo el Medio Oriente generó el repliegue hacia América Latina de la geopolítica norteamericana y la recuperación de la idea del patio trasero de América Latina. La necesidad de Estados Unidos de poner en marcha una política de ocupación geopolítica, no necesariamente militar en principio, pero sí la puesta en marcha de una serie de procesos destituyentes en la región, consolidaron o mejor dicho, generaron una vuelta atrás de un ciclo de paz y bienestar y crecimiento que fue muy notorio. Así que aquel primer evento con escarceos en la frontera entre Colombia y Ecuador, que fue abordado en su momento por la UNASUR, que era uno de los procesos de institucionalización de una América Latina, Sudamérica distinta, vino para atrás. Y entonces, bueno, la región se convirtió de ahí en más con la caída de una serie de gobiernos, la derrota electoral del kirchnerismo, peronismo en la Argentina, eso los 4 meses, la caída del gobierno de Brasil, y bueno, una serie de procesos posteriores, Ecuador, y bueno, el último generó que haya una región que pasó de ser una región de paz a una región con fuertes escenarios de violencia. Hay que recordar que el año pasado fue un año de convulsiones de todo tipo en Sudamérica, en Chile, Ecuador, bueno, Bolivia, un golpe de Estado, Colombia. Argentina tuvo un proceso de movilizaciones muy importantes que terminaron en un nuevo gobierno, producto de que durante una serie de empréstitos, la Argentina tuvo una fuerte deuda externa o una deuda que creció, a la vez que indicadores socioeconómicos malos que fueron creciendo. Y bueno, las fuertes movilizaciones populares terminaron con un proceso electoral de cambio de gobierno y se puede decir que es el único de los países que hoy tienen una situación de relativa estabilidad institucional. El caso de Brasil es un caso que hoy analizamos a la luz de la última declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que planteó que había que mantener o preservar o velar por los derechos humanos que iban a ser violados o que se iban a ver, como se ven. Esa declaración fue del 9 de abril, se planteó que los derechos humanos iban a verse recortados. ¿Puede ser?
Y esa situación la vemos hoy en Brasil con todo tipo de violencia institucional, grupos paramilitares, bueno, sobre todo la pérdida de derechos como un derecho central, que es el derecho a la salud, que tiene hoy ese gobierno, y buena parte de los países de Sudamérica que hay que analizar a la luz del prisma posterior al ciclo neoliberal que tenemos hoy en la Argentina, y es que en la mayoría de los países el sistema de salud está muy débil. La Argentina, que siempre supo tener un sistema de salud fuerte, se retrajo mucho y tuvo durante los primeros meses que hacerse en la Argentina una recuperación del sistema de salud. Digamos que este continente, por ser un continente desigual, tiene cuestiones estructurales que hay que resolver en algún momento de proceso, nuevo ciclo independentista o ciclo de emancipación, que incluya derechos humanos como derechos ciudadanos, una nueva ciudadanía emerge en la región. En principio hoy el continente está asignado, como decíamos recién, por la violencia institucional, por la pérdida de derechos y la desigualdad. El caso de Colombia es un caso testigo, se enganchó a lo último en el ciclo de pacificación que tuvo la América Latina, 10 años de crecimiento de mejores indicadores socioeconómicos y paz, y cuando se logra hacer los acuerdos de paz, vuelve el uribismo y la extrema derecha que planteó una agenda represiva. Ya se había desarmado la FARC y estaba al borde de desarmarse el ELN, y eso trajo que se generara un ciclo de violencia paramilitar contra los movilizados de las organizaciones guerrilleras, y ese frustrar ese ciclo de paz que hoy se ve en las calles. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Bogotá y ver la enorme cantidad de grupos movilizados o reclamando contra la violencia institucional. Y así el caso ecuatoriano, un caso con cierta similitud. Luego de la ola de movilizaciones quedó muy débil el gobierno ecuatoriano, y así hay fuertes demandas de la sociedad, de no solamente derechos sociales. En este momento el ciclo de la pandemia ha generado enorme cantidad de muertes, sobre todo en los sectores desplazados, desposeídos, de todo derecho a la salud, así que, y un gobierno con una legitimidad, con una menor legitimidad cada día más, ha generado que haya una crisis institucional seria. El caso de Chile, lo mismo, están vedados garantías y derechos constitucionales, denuncia de desapariciones. Iba a haber, ahora ya pasó, y por la pandemia se suspendió un plebiscito por la reforma constitucional, que fue el eje de la demanda de la sociedad chilena. El caso es que todavía no está claro cuándo va a ser esa reforma constitucional, y el tema principal de la región es el proceso electoral que se ha ido postergando en Bolivia, luego del golpe de 10 de noviembre del año pasado, que había sido anunciado en principio elecciones en marzo, después elecciones ahora en agosto, en julio iba a haber, y se postergaron para el 10 de septiembre, con lo cual, el 6 de septiembre, con lo cual la expectativa es que haya condiciones para un proceso electoral justo, donde hoy las encuestas hablan de cerca del 50-48% de Arce, el candidato del MAS, del partido de Evo Morales, un número casi superior, por lo menos en las encuestas,
previas a la cantidad de votos que sacó Evo Morales, y atrás, unos 20 puntos atrás, Arce, Mesa, digamos, y otros candidatos, porque son muchos candidatos, todavía hay posibilidad de fusionar, sobre todo en el sector oficialista, digamos, o la derecha que destituyó a Evo Morales, o los sectores políticos que destituyeron a Evo Morales, que son un abanico de partidos y de opciones políticas distintas. Así que el caso es que allí hay una situación de golpe de Estado. Hay un debate sobre el tema del golpe de Estado. Nosotros en el Parlasur, mañana a la mañana, tenemos un informe de los parlamentarios de Bolivia y también del Observatorio de la Democracia del Parlasur, que son aquellos veedores que en todo proceso electoral van a verificar que se cumpla con preceptos democráticos, con normalidad los procesos electorales, con lo cual tendremos un mejor informe, pero en principio tenemos la idea de que hay ciertas garantías por las cuales deben velarse. El expresidente Evo Morales llama la atención que a 2 meses de las elecciones, 2 meses y pico de las elecciones, esté siendo citado a través de la Interpol a declarar, o sea, se haya lanzado su captura a través de la Interpol y ha sido acusado de terrorista, porque tenemos plena conciencia de que ya se han vencido los plazos para que se cumpla con el proceso electoral, y además luego distintos informes de universidades norteamericanas, la misma OEA, la ONU, todos reconocieron que allí no hubo golpe de Estado, allí no hubo fraude electoral en Bolivia, que fue el motivo por el cual se hizo el golpe de Estado. Así que, bueno, la cuestión indígena vinculado al tema boliviano, pero también en la región, es un tema central. El sector indígena en Bolivia, que tuvo su presidente perseguido, además de por ser masista, o sea, el partido de Evo Morales, el MAS-PSP, por ser indígena. Así los sectores no indígenas, o que quieren no mostrarse indígenas, o las oligarquías de toda América Latina, en particular en la de Bolivia, han disputado el modo de producción, la tierra, y bueno, por supuesto, los gobiernos. Y el primer gobierno indígena, que era el gobierno de Evo Morales, fue desplazado del gobierno. Con lo cual, ahí hay no solamente un problema de denuncia a supuestos hechos de corrupción y a supuestos fraudes, sino fundamentalmente un fuerte racismo, que es algo continuo en la región. Así que nosotros, en la nueva etapa de presidencia de la Secretaría de Derechos Humanos, hemos empezado a plantear que uno de los ejes tiene que ser la cuestión indígena, que explica fuertes bolsones de pobreza y fuertes golpes a los derechos humanos de una parte de la población, que es la población históricamente derrotada en la lucha por la tierra, que es la que ha quedado desplazada de todos derechos ciudadanos, producto de una derrota político-militar en el marco de la conquista, y que hoy debe ser, por supuesto, en una sociedad nueva, la sociedad que se ha mezclado, donde hay dominantes y dominados, donde hay derrotados y hay vencedores. A lo largo del tiempo eso se fue difuminando, pero aquí hay que reconocer que hay asimetrías que hay que resolver con los hermanos de los pueblos originarios, que sufren sobre todo, por ejemplo, el acceso a la justicia. Aquí estamos en la Facultad de Derecho y
Debo decir que en la Argentina hemos presentado, junto al Consejo Nacional de Políticas Indígenas, y quien habla, un diputado del Parlasur, un recurso ante la Corte Suprema para plantear que hay que hacer un protocolo de acceso a la justicia para pueblos originarios, sobre todo para la comunidad de habla de lengua materna, lengua dominante, donde la lengua es dominante y donde para acceder a la justicia hay barreras infranqueables desde el punto de vista idiomático, culturales, ideológicas, económicas, que hay que tener en cuenta, por lo cual creemos que tiene que haber operadores judiciales, centros de acceso a la justicia, un sector, o la justicia debe estar preparada y protocolizada para atender no solamente a los sectores vulnerables de la sociedad, sino específicamente a sectores indígenas con los quienes hay hasta barreras idiomáticas. Hay mucha gente en la Argentina, aunque parezca mentira, que son los argentinos originarios, que hablan Wichi, Com, Guaraní, Aymara, Quechua, que tienen Mapudungún, que tienen dificultades para comprender no solamente las normas, no conocen las leyes, ni la idea de justicia heredada de los estados modernos y una sociedad que está en el marco de cierta globalización y acostumbrada a un tipo de derecho que no es el derecho originario de América. Así que eso es algo que sucede en Argentina, que sucede en Paraguay, que sucede en Bolivia, que sucede en Brasil, que sucede en Venezuela, que son los países que integran el Mercosur. No mencioné a Uruguay porque objetivamente ahí tengo que profundizar en mi conocimiento y en el conocimiento con los parlamentarios en torno de la situación de las comunidades originarias de Uruguay, de las que carecemos de información si es que la hubiera. El tema del lawfare es un tema también de la región, hoy también es parte de la agenda que nosotros queremos impulsar para el Parlasur, los países del Mercosur, Sudamérica. El lawfare es algo que vino para imponerse como en las democracias cada vez más débiles, cada vez más militarizadas, cada vez más de sociedades que van hacia más hambre y hacia más dependencia económica y política de los centros de poder globales. En el caso del lawfare es una técnica que por supuesto no está en el Código Penal y que hay que seguir, en la que hay que seguir trabajando, pero cada vez más reconocida, que se puso en marcha para aniquilar a la oposición. Es una técnica que fue protocolizada y volcada a los manuales militares en Estados Unidos y en China, allá por el 2000, y que ante la necesidad de poner en marcha una nueva política para Sudamérica por parte del Comando Sur del Ejército Norteamericano, está dicho por generales norteamericanos, impulsaron una metodología que es la mezcla de periodistas, o sea, medios de comunicación, intereses editoriales, la pata política, que es la pata política de los grupos económicos y los grupos políticos que llevan adelante la política imperial, digamos, o la política hegemónica, y el sector judicial. Dicho aquí en la Facultad de Derecho, con alumnos de la Facultad de Derecho, imagino que esto está todavía en las cátedras en análisis, no está en el centro de lo que se estudia, no aparecen los materiales que constituyen los planes de estudio, pero diría que cada vez está más impuesta en la agenda. Quiere decir que la sociedad se va moviendo y atrás se van moviendo las leyes y se va moviendo además el marco ideológico. Es reconocible hoy
por el escenario que se plantea en Argentina de un proceso de distintas causas judiciales, 12, 14 que están en este momento en distintos juzgados, que están investigando una red de espionaje que, entramada con jueces y entramada con medios de comunicación, sirvieron para imponer un orden, para domesticar la sociedad y para perseguir a la oposición. Y eso que está siendo investigado y que debe ser por parte de la justicia desmenuzado, y tiene que haber sentencias, si es que esto fuera así como nosotros creemos y estamos siempre, decimos, en condiciones de demostrar, va a quedar como los antecedentes para profundizar en mayores y mejores procesos hacia los derechos humanos, hacia la justicia y por supuesto hacia la pacificación de la sociedad. El lawfare va atado de la grieta. Hay un documental muy bueno que explica el proceso de Cambridge Analytics, y que es no me acuerdo cómo se llama en este momento, lamento que mi memoria esté fallando, creo que se llama Nada es secreto, que judicializaron la Cámara de los Comunes en Inglaterra, judicializó generó un proceso a Facebook, y en ese documental Steve Bannon y muchos funcionarios norteamericanos, funcionarios, o mejor dicho, CEOs de las empresas como Cambridge Analytica, como Facebook, demuestran o plantean que para disolver una sociedad, mejor dicho, para dominar una sociedad o para construir un sentido común en una nueva sociedad, tenían que desarmar, desmantelar la sociedad, dicho así, ladrillo por ladrillo. Y eso implicaba tener 5.000 puntos de conocimiento de cada uno de los habitantes del país que se investiga o que se busca cambiar. Y esa política de Big Data, que era conocer a cada una de las personas, implicaba seleccionar de esas personas al 10% manipulable, y ese 10% manipulable es el eje de la campaña para ensordecer y dividir la sociedad. Así que se dirigen mensajes para dividir la sociedad, y esa es la estrategia de poder direccionada por los medios de comunicación y por los sectores dominantes. Y entonces esa división de las sociedades que implicaba ensordecer a la población diciendo tal es malo, tal es corrupto, tal es esto, tal es otro, sobre la base de información falsa o información amañada o información repetida 1000 veces con el objetivo ese de una estrategia comunicacional direccionada a sectores manipulables de la sociedad, en general sectores medios, con frustraciones, está planteado así, sirvió para dividir la sociedad. Y esto es una tarea de violación de derechos ciudadanos que han tenido los medios de comunicación y plataformas electrónicas que son dominadas o que sirven a una política bien concreta, que fue, hoy parece acá la denuncia de la Sinarquía Internacional, una denuncia loca, pero que fue tratado en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, porque esta Cambridge Analytica fue demostrado, o sea, Facebook fue demostrado, intervino en la política del Brexit, que sacó a Inglaterra de Europa, porque era un objetivo de la diplomacia norteamericana. Eso que fue demostrado en el Congreso inglés es lo que tenemos que demostrar en la Argentina con la puesta en marcha de la política del lawfare, que fue la demonización de sectores de la política argentina, sobre todo, digamos, de mi perspectiva, del peronismo, del kirchnerismo, de los movimientos sociales, de los sectores sindicales, que sirvió para encarcelar, para perseguirnos, para judicializarnos, para ponernos en la picota, y que
cierto corrimiento de un sector de la sociedad manipulable hacia posiciones de acusación o de persecución a los sectores populares organizados, digamos, por los partidos políticos populares, y que beneficiaron a minorías oligárquicas que con partiditos chiquititos pudieron imponer su política. Eso es una opinión, por supuesto no tenemos por qué todos estar de acuerdo, pero a partir de allí se desprenden violaciones a los derechos humanos como derechos y garantías constitucionales que los estudiantes de Derecho desde el principio hasta el final deben estudiar, y que pusieron en la Argentina un concepto que es una doctrina, que fue la doctrina Irurzun, que violó todos esos derechos y garantías, y que antes que nada la persona era detenida por supuesto fraudes o de actos de corrupción que después no se demostraron nunca, como aquellos pozos que se hicieron en la Patagonia, pero que además con esa doctrina Irurzun se invertía la carga, y a partir de que a la persona se la acusa por los medios de comunicación, ya está condenada. La demonización y la condena social de la persona que se persigue es el objetivo de la política de los medios de comunicación, que son una de las 3 patas del famoso lawfare que está en debate, que para nosotros, o para algunos de nosotros, para mí en particular, no quiere decir para toda la Comisión de Derechos Humanos, sino para mí, constituye la piedra basal de la política de división y de sometimiento de las sociedades de Sudamérica, por lo menos de la región. Pero esto, si bien es una técnica universal, que vuelvo a decir, fue protocolizada para uso militar por el ejército norteamericano y de China, hay un documental muy importante que les planteo a todos que miren, que es un documental hecho por, no sé si está mirando en este momento el video, una realizadora, productora, Ana Valentino, Leonardo Carvalho, que fue el director, y otros integrantes de una cooperativa de comunicación que hoy se usa mucho para estudiar la cuestión lawfare, que se llama lawfare in the background, o algo así, disculpen mi inglés, que es lawfare en el patio trasero de Sudamérica, o en el patio trasero, lawfare en el patio trasero, en inglés. Y eso sirve para ver, y ahí está demostrado con imágenes, con declaraciones de generales que dicen, generales norteamericanos, que dicen que y describen por qué protocolizaron y por qué intentaron, o hicieron, o pusieron en marcha este mecanismo para Sudamérica. Volviendo entonces a la situación de los derechos humanos, no solamente en la Argentina, sino en Sudamérica, está vinculado a esto, porque así se persiguió también a el partido gobernante en Brasil, sobre la base de la idea de que había un expresidente que había sido un chorro bárbaro como Lula da Silva, que se planteó que Lula da Silva había se quedado con un departamento, por eso fue preso, por un departamento que además el juez Moro, que luego fue ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, pues se peleó con Bolsonaro, pero el juez Moro dijo, no tengo las pruebas suficientes, pero tengo la sospecha, y lo metió preso, y así estuvo como 2 años preso, o año y pico preso, por una causa preventiva, por una causa que inclusive tuvo, luego de la preventiva, en primera instancia una condena, y sin embargo dice en el proceso judicial que no tenía las pruebas, pero tenía la sospecha, y con eso fue condenado. Por supuesto, el Estado de Derecho, las garantías constitucionales en Brasil quedaron en su mínima expresión. Todos saben que hay no solamente problemas con el coronavirus y que no le da bolilla a estas cuestiones, sino que fundamentalmente en Estados Unidos hay, ustedes saben, en Estados Unidos, en Brasil hay, ustedes saben, una serie de grupos paramilitares que en la calle asedian a los grupos latinos, a los grupos afrodescendientes, a los partidos de oposición a Bolsonaro, y un gobierno que tiene una imagen negativa muy alta, tiene cierta movilización de sectores muy fanáticos, básicamente grupos fanáticos religiosos y de ultraderecha que andan llevando adelante su violencia en las calles, y esto hay un montón de denuncias de organismos internacionales, de medios de comunicación, etcétera. La situación de los derechos humanos en Brasil es eso, lawfare y violencia callejera, con lo cual la militarización de la sociedad ha llegado a un nivel donde el 80% de los principales cargos del gobierno
son militares, el vicepresidente es militar, tiene contradicciones con Bolsonaro, Washington Mourão es el vicepresidente, tiene una serie de, a la vez con Bolsonaro, una serie de generales en los principales ministerios, que son ministros, y cargos en segundas y terceras líneas, lo cual hace que se exprese que hay por parte del sector militar una fuerte incidencia en la política. Para nosotros eso no es ni bueno ni malo. Perón fue militar, fue general, y también hubo algunos militares durante los gobiernos peronistas en el gobierno, y también Chávez fue militar, y hay muchas experiencias de militares que han sido parte de la política. San Martín fue militar. No es el problema principal. El problema principal es que acá hay una continuidad entre cada vez que hay, como en el ciclo de los 70, gobiernos militares con restricciones de las garantías constitucionales, las democracias llegan a un nivel cero o mínimo de existencia, como fue en su momento el operativo Cóndor y todo el proceso de dictaduras de los años 70. Aquí hemos llegado a una instancia de democracias mínimas, que en la Argentina no se ve tanto porque tenemos todavía debates en los medios de comunicación, y si bien en el marco de cierto lawfare y asedio de los medios de comunicación, digamos que hay derechos constitucionales por los que se vela en cada debate público, pero en Sudamérica en general esto está condicionado. También hay una excepción en Uruguay, aunque con un gobierno de derecha en principio no hay todavía condiciones negativas para la vigencia de los derechos elementales, aunque ahora se votó una ley, que es la ley urgente, se llama así, ley urgente y no sé qué más, que tiene 500 y pico de artículos, casi una constitución, o una gran ley que plantea así achicamiento del Estado, despidos, y siendo las preliminares de una situación de movilizaciones y disputas en la sociedad que van a hacer ir para atrás la situación de Uruguay. Volviendo, y para terminar, porque sé que esto merece debate y consideración, no sé cómo está planteado el orden de la reunión, pero decimos que en Sudamérica hay un escenario que hay que atender de democracias mínimas, y que esto que ha sucedido en los últimos años con el lawfare, que ahora está en revisión con la investigación sobre el delito de espionaje y de escuchas ilegales que se hizo en la Argentina, tiene que considerarse de esta manera. Eso era la puesta en marcha de una política represiva que esperaba tener un ciclo electoral, un segundo mandato de un gobierno que, ya asediado por la deuda externa y sin posibilidad de crecimiento de inversiones directas privadas o públicas, nacionales o internacionales, hubiera sido el piso de una restricción a la mínima expresión de las garantías constitucionales. Bueno, algunas cuestiones más vinculadas a la agenda, disculpen si lo estoy haciendo largo. En principio, nosotros queremos hacer un ciclo de debate sobre la cuestión de Bolivia, como planteé en su momento. Tenemos en perspectiva una audiencia, vamos a hacer ahora una reunión mañana con parlamentarios bolivianos, decía, pero hay que hacer una audiencia por los derechos humanos y la democracia en Bolivia, previo al proceso electoral, para aportar a que el proceso electoral sea democrático, justamente. La cuestión del lawfare y las garantías y derechos en la democracia sudamericana para nosotros es un tema central. La cuestión indígena, decía hace un rato, es un tema central. La cuestión de los derechos de las mujeres. El mundo va hacia la ampliación y el reconocimiento de derechos, y las mujeres en la Argentina se han ganado el lugar
con la aparición de liderazgos y organizaciones del sector que han intervenido fuertemente en la agenda de debates públicos, se han movilizado, hoy tienen un ministerio, hay organismos en cada provincia, en cada municipio, y bueno, el patriarcado trabaja para no irse, por lo cual se resiste y en la medida que crecen los derechos y la visibilización de las mujeres, crecen también en el marco de la pandemia, se expresa con claridad los femicidios. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho y tenemos que seguir trabajando. Dentro de la Comisión de Derechos Humanos está la subcomisión de género, con lo cual ahí ya venimos trabajando con las legisladoras para que tomen en su mano la subcomisión de género y lo exploten a la máxima expresión. Las acompañaremos y daremos cobertura desde la Secretaría de Derechos Humanos. De hecho, hay ahora en el orden del día, mañana, en tratamiento, una serie de proyectos, algunos muy interesantes, vinculados a los derechos de las mujeres, como convenio entre países y, bueno, temas que van a ser de debate en el Parlasur en los próximos meses. Y la cuestión de la alimentación, para nosotros es un tema central. Morfar lo que hay que morfar dignamente, resolviendo cuestiones de seguridad alimentaria, o sea, comer lo suficiente, pero de soberanía alimentaria, que es lo que queremos, que es lo que a nosotros nos gusta, que es lo que nos merecemos, en el marco del vivir bien, en el marco de la dignificación de la sociedad. Soberanía y seguridad alimentaria son dos patas de una política de Estado que deben tener todos los estados y que están consagradas en la Constitución, y para nosotros el derecho a la alimentación es un tema central. El año pasado, desde el Frente Parlamentario contra el Hambre, que tenemos en el Parlasur, como en todos los parlamentos, patrocinados por la FAO, que es el organismo de la alimentación de las Naciones Unidas, hemos acordado el año pasado que el 16 de octubre es el Día de la Alimentación también en el Mercosur, es el Día Mundial de la Alimentación también en el Mercosur, por lo cual ya el año pasado patrocinamos y generamos una serie de acciones. En el caso de, específicamente de la Argentina, vamos a poner en marcha este 16 de octubre una serie de políticas vinculadas a la alimentación, para lo cual ya esta semana empezamos a trabajar entre compañeras asesoras de la comisión, que son del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, y técnicas de la FAO, para llegar al 16 de octubre con una agenda parlamentaria vinculada a la alimentación. El derecho a la alimentación es un derecho humano trascendente y para nosotros tiene que estar en el centro de las consideraciones. No hay política de derechos humanos, ni derecho a la identidad, a la lucha contra lo que se ha generado en los años 70, de desaparición de personas, memoria, verdad y justicia, derechos indígenas, derechos de las mujeres, derechos, como mencionaba hoy, a tener democracia sana, etcétera. Si nuestro pueblo no morfa, y no morfa lo que tiene que morfar, como debe ser, por eso que no hay organismo para nosotros de derechos, para mí en particular, de derechos humanos más importante que los movimientos sociales, que son los que están hoy revolviendo la olla, y encima de que cada niño y cada niña, cada abuelo, cada persona puedan comer dignamente. Cuando se tiene la comida necesaria, se come dignamente. Cuando no se tiene la comida necesaria, se da lo que se puede, pero la solidaridad en este país ha sido muy importante y se expresa en las miles de copas de leche, comedores que en el marco de la pandemia se han puesto en marcha con los mejores, los más héroes, los más patrióticos, que son en este momento los que están encima de los más desposeídos de todo derecho, como decía, como el tema de la alimentación. Así que esa es una jornada que vamos a trabajar con muchas ganas, donde vamos a invitar a todos los movimientos sociales, a todos los movimientos productores de alimentos, a todos los movimientos campesinos, indígenas, a grupos de comerciantes, empresarios también de los alimentos. Todos tenemos que acordar, como dice nuestro presidente,
en tener un pacto, un acuerdo para resolver el problema alimentario, que es por donde tiene que empezar a constituirse una comunidad. Una comunidad organizada resuelve por lo menos los derechos más básicos, como el derecho a la alimentación. No sé si me extendí demasiado, mi querido compañero Walter Gangi, y a todos los alumnos les pregunto lo mismo. En principio espero que haya sido, que haya estado bien mi intervención, y me pongo a disposición de ustedes. Muy bien, desde casa todos te damos un gran aplauso, Gastón, realmente brillante como siempre, un recorrido oportuno entre cada uno de los países de Latinoamérica, y bueno, obviamente sin que falte esto de tan grave que nos sigue pasando y que va a ser para una larga batalla cultural, que es lo que vos mencionaste, que es el lawfare, que como vemos está vivo y sigue dando coletazos, ¿no? Ese entramado político, jurídico, mediático, en el caso de la Argentina, que nos han dejado montado el gobierno anterior y a través del cual todavía sigue operando, porque todavía, o sea, antes la oposición se daba en el recinto del Congreso, tanto en senadores como en diputados, pero ahora tenemos una oposición más grande que se da a partir de los medios y a partir de lo que hemos llamado el partido judicial, ¿no? Que es tremendo lo que está sucediendo, y en estos últimos días conocimos una de esas causas que fue una de las primeras del lawfare, ¿no? Que fue la causa de Lázaro Báez, ¿no? Una causa terriblemente mediática, armada a través del lawfare, digamos, con todo lo que significó, y ahora, después de 4 años, más de 4 años de prisión preventiva, en esa causa se le está pidiendo una caución de 600 millones, 635 millones de pesos, algo así, que implica como $600.000, una locura. Bueno, me parece que Gustavo se tenía que retirar a otra jornada. Yo creo que hay algunas preguntas, pero como siempre voy a invitar a la concurrencia a que levante la mano, como pueda, y vayamos. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta, me gustaría que la haga en vivo, en vez de leerla yo, me gustaría que participe y hable con el presidente de la comisión. Así que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, es bienvenido. Por favor, me dice. ¿Hola? ¿Alguna pregunta por ahí? Roberto Corbanini nos dice clarísimos los conceptos desarrollados por Gastón Arizpe. Lenny López dice un agradecimiento para Gastón, siempre tu análisis geopolítico nos ubica en la cuestión. Berito Flores nos dice que fue muy conciso y muy claro, gracias por toda la información que trajiste. Juan Paredes dice excelente. Elvia Turza me felicita a mí, felicita al equipo de Legar, firmado el doctor Mario Duarte, que nos sigue desde el interior. Vanessa manda un saludo para Gastón. Bueno, son más que nada saludos. Habla Berito Flores, dice también que el alimento es lo principal a tener en cuenta siempre, por eso veo que vos lo has destacado al final. Esteban Torres dice que es muy difícil luchar cuando en la oposición hay traidores a la patria, como ha sido Macri y su runfla. Y hay una cantidad de saludos. Dice que se entienda la idea cívico-militar. Es verdad lo que dice el caso de Brasil, no hay que compararlo con lo de Perón o de Chávez. Brasil de por sí tiene un estilo democrático con las Fuerzas Armadas, posee mucho poder, a tal punto de ser una democracia cívico-militar, y que se entienda lo de cívico-militar, dice después. Bueno, invito nuevamente, para no hacer un monólogo de lectura, a los compañeros presentes que por favor hagan las preguntas que crean convenientes. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Vamos, no sean tímidos, hablen con el diputado. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Quién me habla? Verónica.
Berito, ¿cómo te va? Adelante, por favor, con tu pregunta. Adelante. Sí, mi pregunta es sobre Evo Morales. Quería saber, o sea, él tiene captura, tiene una captura ahora, Si tiene captura o algún tipo de restricción, preguntas vos. ¿la Interpol? Sí, Sí, Gastón. Hola, Gastón. Gastón, hola. Señor coordinador, ¿está por ahí presente? No, Sí, no, si lo Walter, tenemos decime. al diputado. Lo Lo perdimos, perdimos. bueno. Bueno, si alguien, la pregunta de Vero es si tiene algún tipo de captura. Mira, teniendo en cuenta que en Bolivia hay un régimen de facto que fue reconocido como tal por varios gobiernos, inclusive por el nuestro. Bueno, no te olvides que Alberto se negó a hablar con la presidenta de facto de Bolivia por esa sencilla razón, porque es un gobierno de facto, o sea que no creo que tenga la legitimidad para emitir ningún tipo de captura. Es una cuestión de legitimidad, es como lo que pasaba con este señor que se arrogaba ser presidente de Venezuela, que era un simple diputado y que se había autonombrado presidente de Venezuela, y bueno, sabemos la postura del gobierno anterior, sabemos la postura que había tomado Macri en su momento, de nombrar a una militante, si lo podemos llamar así, del PRO como embajadora de Venezuela. Y esto significaba que se le retiró al propio embajador de Venezuela hasta la posibilidad de usar ese título. Tenía que utilizar el título de encargado de negocios, ¿no? Por estas cuestiones que traen de reconocimientos y no reconocimientos. Yo entiendo que no, pero que no hay ningún tipo de restricción, obviamente la hay dentro de Bolivia, ¿no? Pero no creo que haya ningún tipo de restricción en otros países que no sean aquellos que de alguna manera están vinculados por esto a que se refería Gastón, y que es lo que podemos denominar como lo llama Delía, el Plan Cóndor 2, ¿no? Que es algo así como un entramado en Latinoamérica que, si bien en algún momento fue llevado a cabo a través de gobiernos militares, hoy está llevado adelante a través de otras formas, pero en definitiva los objetivos son los mismos. Volvió Gastón, porque yo estoy tomando su lugar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver quién se anima. Contestá la pregunta, Berito, no sé si volvió Gastón. Hola Walter, Walter, Hola, hola Walter. Esteban Torres habla. te escucho muy bajito. Hola, ahí, espera. Yo te escucho muy bajo, no sé el resto. Hola, hola, ahí. ¿Ahí mejor? sí, se lo escucha. ¿Mejor? Sí, Yo quiero hacer una pregunta bastante clave, porque acuérdense ustedes, aquel día que asumió Macri. Si yo lo estoy escuchando No, muy mal, Cristian, si vos lo escuchás me mandás la pregunta. Hola, Cristian. hola, Cristian. Hola. Sí, te escucho, decime. Yo estoy escuchando muy bajo, no sé si es problema hola. mío o... Volvió Gastón Arispe. Fantástico. Bueno, Bueno, la pregunta entonces seguramente la dirigida a pregunta Gastón. la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes se acuerdan que cuando asumió Macri, en el 2015, lo primero que hizo al otro día de asumir fue la disolución del AFCA? Que todos ustedes saben todo lo que pasó. ¿En algún momento el AFCA volverá a tener vigencia? Porque nosotros tenemos que pensar, y tenemos que analizar, y tenemos que darnos cuenta de que es clave los medios de comunicación que estén homogenizados en todo el país. Yo escucho radio de todo el país, y en todas las provincias está Radio Mitre.
están repetidoras de Radio Mitre que el mismo veneno que difunden en Capital Federal llega a todo el país. Entonces ellos tomaron las comunicaciones, las tomaron y son dueños de todas las comunicaciones. Entonces, algún día esto se tiene que terminar también, porque está C5N, Radio 10, las 750, son algunas radios que son las que están luchando por tener un espacio. ¿La Secretaría del Derecho así lo hace? Nosotros no. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? ¿Cuál es la preocupación? Sí, a ver, Gastón, mía? ¿me escuchaste la pregunta vos? Hola, Gastón, ¿estás? Gastón. Lo perdimos o no. Tiene problemas de conectividad. Si yo no pude escucharlo al compañero. Que lo haga a través de los mensajes. ¿Vos lo escuchás? ¿Vos lo escuchás o es problema mío? Hola. ¿Me escuchás? La doctora Bassi quiere hablar. Se escucha bien, ¿eh? Adelante, doctora, adelante. ¿Se me escucha bien a mí? Sí, profe, ¿usted se la escucha? Hola a todos, todas, todes. A ver, respecto de lo que decías, lo que pasó con el AFCA, yo trabajo en el ENACOM. Fue simplemente, a ver, tuvimos Confer, AFTIC, AFCA y ahora ENACOM. Es, a ver, como si vos a una calle le cambiaras de nombre. Se le cambió varias veces, sacamos, digamos, el CONFER, que era un Comité Federal de Radiodifusión, originariamente conformado por un grupo de militares. Después pasamos al AFCA, donde hubo un cambio radical gracias al gobierno del señor Kirchner con respecto a la ley, gracias a la doctora Graciana Peñafort Colombi, donde se contempló todo esto que vos decís, ¿no? Respecto a las repetidoras, y no solamente estamos hablando de las repetidoras de los multigrupos que tenemos, sino también, y esto lo digo, soy una persona cristiana, también teníamos el mismo problema con lo que es la comunidad cristiana argentina, que no respetó la cantidad de emisoras que podía tener, sino que superaban ampliamente las 24 con repetidoras e inclusive las delegaban a otros usuarios que podían poner lo que querían. En lo que respecta a nuestro trabajo, desde hace años, con el paréntesis, durante el gobierno del de Mauricio Macri, excepto ese paréntesis, se trabaja arduamente para evitar esto, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado de no ser tachados automáticamente de autoritarios. Motivo por el cual se tiene que hacer en una forma lenta, por desgracia, sencilla, o sea, a ver, como sin prisa, pero sin pausa. No sé si contesto a tu pregunta, pero el AFCA no desapareció. Ahora es una conformación entre lo que era la CNC, que era la Comisión Nacional de Comunicaciones, y el AFCA. Y quedó conformado el ENACOM. ¿Sí? En realidad, a ver, para algunas cosas es útil porque, digamos, tener varios organismos que trabajaban en forma conjunta, pero separada, era una misión multidisciplinaria, digamos, era un poco costoso, era realmente costoso para el Estado. Entonces, el trabajo sigue. No sé si te sirve, Esteban, quizás, digamos, las medidas van a ser un poco a largo plazo, pero en ENACOM está trabajando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. La ley lo establece, ¿sí? Tenemos que dejar de tener grupos mayoritarios, y yo lo puse esto dentro del chat, para que sigan manejando lo que es la agenda Z, que lo vivimos con el terror rojo en la década del 40 y del 50 desde Estados Unidos. Era todos contra el comunismo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Bassi, profesora de la Facultad de Derecho, una genia como siempre. Walter, ¿querés decir algo?
Excelente, no, bien, bien, Alejandra, muy bien. Me había quedado sin sordo, sin sonido, salí y volví a entrar. No, excelente, excelente la respuesta. Y muy buena la aclaración que hizo sobre el tema de la persecución, el temor rojo en los años 50 y 60. Ese temor que aparece, que es a veces de oportunidades, ¿no? Como para las persecuciones norteamericanas. Y ese llamado temor al comunismo entre los años 50 y 60 hizo estragos en Estados Unidos, persiguió artistas, personalidades. Había un senador llamado McCarthy que se lo llamaba el cazador, la famosa casa de brujas. Era una forma de detectar comunismo o detectar a comunistas que pusieran supuestamente en peligro a la democracia norteamericana en el medio de esa Guerra Fría. Los norteamericanos han vivido muchas hipocresías propias dentro de su propio gobierno. Siempre nos van a quedar las dudas si realmente ellos provocaron los ataques que luego significaron sus ingresos a ambas guerras, donde ellos sacaron muchas ventajas. La Primera Guerra Mundial con el hundimiento de Lusitania, o la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor, que uno se pregunta, como el famoso ataque a las torres, si teniendo una inteligencia tan importante no era posible detectar esos ataques con anterioridad y se los dejó seguir adelante. Dentro de esas persecuciones al comunismo, que fueron muy oportunas para los gobiernos de la época, también existió una gran hipocresía que fue la persecución al negro en Estados Unidos, ¿no? Porque no se olviden que los esclavos quedaron libres en 1865, pero no van a conquistar la verdadera libertad hasta 100 años después. A nosotros nos muestran la persecución de los nazis a los judíos, nefasta por cierto, pero ¿qué pasaba en aquellos momentos en Estados Unidos mientras en la guerra los alemanes perseguían judíos? Ellos perseguían a los afroamericanos. Tengan en cuenta ustedes que los afroamericanos no compartían los mismos lugares que los blancos en Estados Unidos. Digamos que el nivel de racismo es muy similar, es como que el muerto se asusta del degollado, y nosotros no lo conocimos, porque ellos lograron montar una empresa maravillosa, que es Hollywood, a través de donde ellos vendieron lo que ellos quisieron, y nosotros nos terminamos enamorando de Mickey Mouse y de cuantas otras cosas. Es maravilloso, es innegable, no tiene contra, no se lo puede negar, pero así es también el nivel de perversidad. Y mientras, vuelvo a decir, en aquellos años en que nos mostraban rock and roll, autos con jóvenes, corridas de autos y de motos en los años 50 con tanta alegría, que se revivió en los años 70 con Volver al Futuro, en esos años no solo se perseguía a comunistas, sino que se perseguía a los afroamericanos y se mandaba a los jóvenes a la guerra de Corea y más adelante a la guerra de Vietnam. Una sociedad muy perversa, no una sociedad, utilicé mal la palabra, un gobierno muy perverso, el norteamericano. Bueno, quise hacer esta mención, me parece que estamos, no sé si volvió Gastón, volviste Gastón, bueno, yo quiero dar la palabra, en realidad estábamos hablando para darte la palabra a vos, bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer que ya volvió el diputado? Me gustaría preguntar. Hola. Acá con Alejandra te estábamos salvando. Evita, ¿querías decir algo vos, Vero? Sí. Decime. Preguntale a Gastón directamente. Sí, le quería preguntar sobre el caso de Evo Morales. Volvemos con la pregunta. Bueno, yo te la había contestado, pero ella pregunta si existe algún tipo de captura internacional para Evo Morales. Yo le dije que eso ocurría dentro de los límites de Bolivia, pero bueno, vos podés ampliar la respuesta. El caso actual, digamos. Era así la pregunta, ¿no, Vero? Sí. Gastón. Tiene problema de conectividad. Bueno, vamos a dar por contestada la pregunta. ¿Algún otro compañero que hay muchos compañeros del Movimiento Octubre que vi que estaban presentes? Si alguno quiere decir algo. La compañera que estaba diciendo algo. ¿Qué compañero? ¿Sí? ¿Quién habla?
Hola, hola. Luis Alvarado, diga. ¿Cómo andás, Gastón? Gastón, te quería preguntar, primero felicitarte por tu nueva responsabilidad que tenés. En el Parlasur, el tema de inmigraciones en la región, ¿cómo lo van a tratar? Porque Argentina es el único país que tiene una ley de inmigraciones. Brasil creemos que está trabajando, Uruguay tiene una ley, pero nadie migra a Uruguay, excepto lo que se está viendo de Argentina. Pero a nivel regional, ¿cómo va a tratar el Parlasur este tema? Viendo la pobreza que está generando el neoliberalismo y la nueva inmigración que va a tener la Argentina. ¿Cómo pensamos que lo va a trabajar? Bueno, mira, el tema de migración es un tema central en la supranacional. Hola, hola, Gastón, Cristian, ¿seguimos con problemas de conectividad? Sí, Walter, sí. Bueno, Gastón tiene algunos... Gastón, ¿puedes escuchar vos? ¿Puedes escuchar? Bueno, tuvimos algunos problemitas. Yo quiero agradecer profundamente a todos y todas las personas que hoy se han acercado a esta nueva jornada que hemos realizado con la presencia de Gastón. La charla de Gastón fue muy rica, lamentablemente ahora está con unos problemas de conectividad, no sé si como que entra y sale del... me gustaría por ahí prolongarla un poquito más, vamos a darle unos minutos. Queda pendiente la respuesta al compañero que preguntó sobre lo de migraciones. Y vamos a ver si tiene alguien alguna otra pregunta para hacer. Yo voy a aprovechar mientras... Avísame, Cristian, cuando vuelva Gastón. Okay. Hola. Sí. Hola, soy Vanessa de Berizo. Vanessa, sí, te escucho, Vanessa. Yo había hecho una pregunta que, no sé si me podrían ayudar a contestar. El tema de cómo responder con fundamentos, porque con el tema del gobierno de Maduro, según el canal que uno ponga, ¿no? Te dicen, no respeta los derechos humanos, otros que sí, si podían ampliar un poquito ese tema, cómo contestar, cómo tratarlo, ¿no? Si es cierto... No sé si logro explicarme. Según con la gente que hables es el cariño que se le tenga y bueno, para ampliar un poco más, ¿no? Los pensamientos. No sé a ver, redondeame la pregunta, a ver cómo sería la pregunta. Claro, ¿cómo responder con algún fundamento lógico cuando se le dice, bueno, Maduro, por ejemplo, no cumple con los derechos humanos o los viola, con fundamentos? ¿Cómo decir, bueno, no es así o si es así? ¿Qué opinión tienen, no, ustedes con respecto a ese tema? Bueno, yo voy a hablar por mí hasta que vuelva Gastón. Yo particularmente, mi opinión es conocida, yo siempre la hice pública. Yo estoy convencido de que el gobierno de Nicolás Maduro se realizó en perfectas condiciones y con veedores internacionales. Claro que con todo el trabajo que se había realizado, que la oposición no haya ganado las elecciones generó un descontento en ese grupo minoritario y entonces se comienza con el eventual plan B, que es el posible ataque. Yo creo que hace un año atrás Latinoamérica estuvo, digamos, en vilo, por así decirlo, y no deja de estarlo, con esa posibilidad norteamericana de un ataque contra Nicolás Maduro. Yo creo que gobiernos de esa naturaleza, gobiernos populares y nacionales, a ellos les molesta mucho y no poder de alguna manera lograr recuperar un bastión tan importante con recursos, digamos, que para ellos son fundamentales como el petróleo, creo que los pone, digamos, de un terrible humor y utilizan al máximo, digamos,
su herramienta favorita actual, es el Laufer, ¿no? Y que de alguna manera, vos fíjate que, ¿qué dijo el otro día en esa lastimosa aparición que hizo Macri? Si es que alguna vez tuvo alguna aparición que no fuera lastimosa. Creo que una de las, no dejó de decir que en Venezuela había que hacer un golpe de Estado, ¿no? O sea, es una locura. Yo te voy a dar un ejemplo, y más allá de que alguno el otro día me contestó que Venezuela no tenía mucha gente en el exterior, pero fíjate en el tema de COVID-19, ¿cuántos muertos tiene Venezuela? Los podemos contar, no pasan los 100, no sé si pasan los 80, lo mismo pasa en Cuba. Sin embargo, son países castigados porque no forman parte, digamos, del alineamiento que pretende Estados Unidos. Yo no sé lo que va a pasar después de toda esta gran pandemia, pero creo que el predominio norteamericano va a comenzar a declinar un poquito. Yo no sé si contesto tu pregunta, pero yo creo que tenemos que investigar con mayor profundidad, escuchar, siempre es bueno escuchar ambas campanas, pero digamos, la campana del Laufer es una campana mentirosa, sabemos que es una campana de, hablan de república y trabajan con las 11 reglas de Goebbels, básicamente con crear el enemigo común, ¿no? Buscar el enemigo común al que todos ataquen. En la Argentina lo vimos después del 2015, vimos cómo se trabaja, vimos cómo venían con la lobo con piel de cordero, terminaron inventando una crisis que no existía, terminaron trayendo al fondo nuevamente, contrajeron una deuda impagable, ¿y dónde está esa plata? Luego va a llegar momento, y estamos ansiosos por saber que nos digan, sinceramente, dónde está el dinero del préstamo. Esto no es nuevo, y esto es parte, digamos, de lo que se le hace a Venezuela, lo que se le hizo durante años a Cuba, o a todo aquel país que no siga la línea o no se alinee con el imperio norteamericano. No sé si contesto a tu pregunta, estimada Lorena. Hola, Vanessa era. Vanessa, perdón, Vanessa, no sé si contesté a tu pregunta. Lo recuperamos a Gastón Arispe. Bueno, adelante Gastón, entonces. Adelante Gastón. No, disculpe, me voy quedando sin batería, me voy a quedar seguramente un rato, quería antes contestar a... Ya estamos llegando al final, así que dale Gastón, ahí te voy a dejar 2 preguntas pendientes que yo las contesté, pero me gustaría escuchar tu respuesta también. Una de ellas fue la que hizo Verónica, y es si sobre Evo Morales pesa algún tipo de captura o restricción internacional, y la otra es la que hizo Vanessa, es respecto a cómo contrarrestar las mentiras que nos dicen de Venezuela, cómo hacemos para hablar bien del régimen de Maduro, con qué fundamentos. No, mira, Evo Morales fue acusado de terrorismo, y al no estar en Argentina, eso correspondería primero, corresponde a la justicia de Bolivia, y si hubiera algún tipo de pedido de captura, lo debería hacer Interpol, digamos, pero en principio ahora fue estos días acusado de terrorismo. Y el caso de bueno, es en días previos a las elecciones, ¿no? Eso es objetivo. Y de hecho, por ejemplo, ahora con el tema de Bolivia, en el caso específicamente de Evo Morales, pero estamos pidiendo, va a salir una solicitada en este momento, ahora juego acá y me pongo a terminar la solicitada del pedido por los 7 exiliados o asilados, mejor dicho, en la Embajada de México, son el secretario de Estado de Evo Morales, que no les dan el salvoconducto para ir a México, con lo cual hace 7 meses, desde el 10 de noviembre, que están metidos en la embajada, que tiene 6 habitaciones, y ahí están ellos y su familia. ¿Sí? Esos salvoconductos son pedidos reclamados por todos los organismos humanos y los gobiernos de la región. Estamos pero las condiciones para Evo y para sus ministros son de persecución y de proscripción.
Así que también el proceso electoral está amañado y todos dudan, o muchos dudan, de que el proceso vaya a tener garantías para el normal desenvolvimiento, que a Evo, que al MAS lo dejen ser gobierno. Es cierto que la derecha boliviana se ha mandado una gran cagada, digamos así, brutalmente, y eso hoy no saben cómo resolverlo. Si bien los norteamericanos han puesto muchas fichas en el gobierno de Áñez, la caída de la popularidad de ella, a mínima expresión, y de los candidatos de la derecha, porque además se ha derrumbado la economía, una economía que tuvo un continuo crecimiento a lo largo de estos años, ha generado una nueva simpatía o una fortaleza del MAS y PSP y una reunificación del sector indígena y popular en Bolivia, que tiene una expresión electoral con Arce. La otra cuestión que me planteabas era, disculpame Walter. La otra pregunta era, me pregunta Vanessa, ¿cómo hacemos para defender a Nicolás Maduro ante tantos ataques? Cuando uno habla a favor, recibe una cantidad de ataques. ¿Cuáles son los fundamentos que nosotros tenemos que tener para defender a Nicolás Maduro y a la hermana República de Venezuela? No hay que defender ni atacar a un gobierno. Nosotros hablamos de la no intromisión en asuntos de otros países. Así que el gobierno venezolano, conflictos internos tienen que, mejor que el gobierno venezolano tiene que defenderse a sí mismo, y los conflictos internos son conflictos del país. Lo que no puede haber es la sumisión, la sumisión de nuestras diplomacias en nuestros países respecto del bloqueo inhumano de los norteamericanos. Ese gobierno norteamericano lo que ha hecho es generar una crisis económica impensada. Luego del bloqueo se han caído toda la actividad económica y los índices de pobreza han crecido y bueno, ese pueblo resiste, pero estamos en una situación de conmoción interna producto de la intervención externa, fundamentalmente de Norteamérica y de los países europeos, y de los países latinoamericanos, que luego de la caída de la UNASUR y de los gobiernos populares o progresistas han condenado al gobierno de Maduro y han apoyado un gobierno que se eligió a sí mismo, que es el gobierno de Guaidó. Nosotros no reconocemos el gobierno de Guaidó, el gobierno argentino no reconoce, como lo hizo Macri, al gobierno de Guaidó, que no lo votó nadie. Así que, bueno, nosotros no tenemos por qué defender al gobierno de Maduro. Hay, como en cualquier gobierno, contradicciones, y uno no tiene por qué opinar, mejor dicho, a favor o en contra. Lo que sí nosotros tenemos que velar es por la democracia en Venezuela y contra el bloqueo económico y las sanciones económicas que imponen los norteamericanos, ¿no? Así que, bueno, el problema de los venezolanos, el de los argentinos, y el de Bolivia, de los bolivianos. Muchas gracias. Vamos a ir a una última pregunta antes que vayamos cerrando. A ver, te voy a dejar un par, que es ¿cuáles son las políticas que se van a plantear, entiendo desde el Parlasur, para contrarrestar el bloqueo de Venezuela? Es una pregunta. Bueno, eso es lo que decía recién. De hecho, mira, para mañana el orden del día que tenemos incluye un pedido de la parlamentaria de Cambiemos, María Luisa Storani, y de Denise Fernández, que es la vicepresidenta de la Comisión venezolana, de reconocimiento al informe Bachelet, que hasta ahora no fue tratado, y piden que haya tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos, que fue un informe controversial, porque si bien es la secretaria de Derechos Humanos de
de la ONU y la OEA hizo también un informe espantoso. Bueno, todos sabemos que los informes de la OEA han sido negativos tanto para el proceso electoral boliviano como para el venezolano, pero el informe de Bachelet que dice que hay 7.000 muertos por bandas paramilitares en Venezuela. Es inverosímil, pero bueno, objetivamente en América Latina y en el Parlasur también están estas fuerzas políticas que tienen su expresión electoral, así que mañana vamos a debatir en torno de eso. Por supuesto, quienes conocemos el proceso venezolano no reconocemos ese nivel de violencia, pero es cierto que en Venezuela se ha denaturalizado todo a partir de la voluntad norteamericana y de los sectores de la derecha oligárquica que en Venezuela no han logrado ganar las elecciones y entonces han cuestionado los resultados electorales. Es cierto también que ahí nadie escucha y hay que resolver por la vía pacífica y democrática las controversias en Venezuela. ¿Qué va a hacer el Parlasur? Bueno, el Parlasur hoy es el Parlamento del Mercosur. En el Mercosur Venezuela está sancionado, así que está separado. En el Parlasur no está separado, pero tienen voz y no tienen voto en el plenario. Pero bueno, hay debates. El Parlasur es vuelvo a decir, un parlamento donde se expresan distintas tendencias. Básicamente dos bloques: la bancada progresista, que es una bancada de distintos sectores, populares, nacional populares, progresistas, de izquierda, y está la bancada del movimiento de Mesa de Unidad Democrática, que es básicamente la derecha latinoamericana, bolsonarismo, Cambiemos, los de la Asamblea Nacional en Venezuela, y hay muchos que están afuera de esas dos grandes bancadas, o algunos que están afuera de esas dos grandes bancadas, pero son las dos grandes tendencias en el Parlasur, y bueno, y es voto a voto, es asamblea a asamblea, es comisión a comisión. Vuelvo a decir, para nosotros hay que zanjar las controversias en América Latina y resolver nuestros problemas con crecimiento y distribución. Tenés el micrófono apagado, Walter. Doctor. Costumbre, ahí está. Hola, bueno, excelente respuesta como siempre. Creo que ha sido una linda jornada. ¿Qué tal la pasaste, Gastón? Más allá de algunos problemitas de conectividad, ¿la pasaste bien? No es un reproche, no es un reproche. El tema es que tuve que contestar algunas preguntas por vos, pero bueno, yo quiero agradecerte profundamente el que hayas estado en esta charla, agradecer tu tiempo, toda tu elocuencia, y agradecerle. Estoy haciendo el papel de Gustavo, que se tuvo que retirar, que él es nuestro presentador oficial. Quiero agradecerle a Cristian, como siempre, en la coordinación. Quiero agradecer a nuestro invitado. Si me permitís, me gustaría hacer un agradecimiento muy expreso a la doctora Alejandra Bassi, que siempre está con nosotros. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Alejandra, sí. Y gracias por su participación también, que en un momento nos salvó con la respuesta. Y gracias. No podemos mencionar a uno por uno, tuvimos mucha gente hoy, así que muchísimas gracias por estar presentes. Todos aquellos que nos mandaron mail, se les va a enviar el certificado, los chicos de Legal les van a mandar el certificado. Así que bueno, Gastón, no sé si querés decir algo antes de que despidamos a la audiencia. Ha dado lo mejor y lo más controvertido del sector de la justicia en la Argentina. Así que es muy importante lo que están haciendo, de poner en debate y abierto los temas de las cátedras. Y bueno, hay que tener valentía para afrontar que la discusión
acerca del rumbo de la Argentina en términos de derechos humanos, legales, en términos de la vida ciudadana, es central. Nosotros aquí en esta reunión, que había por momentos casi 100 personas, compartíamos estudiantes, dirigentes barriales, dirigentes sindicales, gente sin ningún tipo de inserción política o social, pero sin embargo estaba escuchando, como vi algunos, estos debates, y es muy importante que haya circulación de la palabra. Alguien habló sobre los medios de comunicación, en algún momento hay que meterse con todo con eso. Circulación de la palabra y de ideas, que son los pilares de la democracia. Bueno, hola. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Esta no es la última vez que vas a estar, vamos a seguir haciendo estas charlas, creo que es muy rico. Lo que se puede hacer desde el Parlasur y desde la Comisión de Derechos Humanos, algo que es tan importante. Bueno, yo los voy a despedir a todos y a todas, y a Gastón les voy a mandar un gran abrazo a la distancia. Sigamos cuidándonos, que cuidándonos cuidamos a todos. Chau, hasta la próxima. Muchas gracias.